Seguimos con las mesas redondas. Lo hacemos hablando otra vez de vivienda y mercado. ¿Cuáles son los principales retos del mercado inmobiliario? ¿Qué papel juegan las políticas de vivienda y cómo podemos aprovechar las oportunidades para que la ciudad sea más accesible y sostenible? Para responder a estas preguntas, damos la bienvenida al escenario a Ana Jané, CEO de Savills en Barcelona, Joan Ramon Riera, comisionado de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, y Gonzalo Bernardos, economista. Conduce la mesa redonda Manel Manchón, director de Metrópoli Abierta. Gracias. Muy amable, gracias. Buenos días. Se escucha bien, ¿no? Parecía que se acoplaba, pero no, se escucha bien. Bueno, pues bienvenidos a esta tercera edición del Barcelona Desperta, esta mañana dedicada a la cuestión de la vivienda, que como algunos aquí ya vamos diciendo toda esta mañana, es el tema, de alguna forma, que ocupa a todas las administraciones y también al sector privado, y por muchas razones. Contamos aquí con tres personas realmente importantes en el sector. Yo quería empezar por una cuestión que el Ayuntamiento ha hecho una reforma, ha rectificado, pero igual no lo suficiente, igual porque no es necesaria esa reforma tan en profundidad. Me refiero al 22@. Y quería empezar con Ana Jané. El 22@, techo económico, como se denomina desde el Ayuntamiento, con la posibilidad de hacer más, de alguna forma, más viviendas, es decir, aprovechar algunas reformas del plan para poder hacer más vivienda. ¿Está justificado eso, Ana, pensando que es un proyecto que inicialmente lo que busca es una activación económica en la ciudad? Muchas gracias, Manel, por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros. Vamos a por 22@. Yo, en líneas generales, conceptualmente, estoy muy de acuerdo en que se había de modificar el 22@. El planeamiento se tenía que modificar. Estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados, 117 manzanas circunscritas en el barrio del Poblenou. Se ha desarrollado más de la mitad y es cierto que ahora, en este momento histórico, lo que solicita nuestra sociedad es más vivienda. Y, en cambio, en 22@ en concreto, a día de hoy, hay sobreoferta de oficinas. Entonces, es muy razonable que un suelo que estaba delimitado como terciario, eminentemente oficinas, se considere que se tiene que pasar a residencial. Marco conceptual adecuado, práctica, a mi modo de ver, inadecuada. Y a las pruebas me remito, que es que no se está produciendo vivienda como sería lo deseable. ¿Por qué motivo? Pues porque el planeamiento que se ha hecho constriñe tanto el análisis de viabilidad que el mundo privado no tiene incentivos para acometer estas promociones. ¿Por qué? Pues para empezar, porque casi toda es protegida y esto hace que el encaje económico sea muy complicado, y luego que tiene que compensar esta falta de rentabilidad en el residencial con que las oficinas respondan. Y en este momento, como comentaba, en 22@ tenemos sobreoferta de oficinas, que no nos preocupa, que se irá absorbiendo con los años, que estamos absorbiendo muy buenos ritmos de metros cuadrados de oficinas en 22@. Este año, por ejemplo, estimamos cerrar en unos 120.000 metros cuadrados absorbidos, esto es, empresas que ocupan estos espacios de oficinas disponibles. Pero yo creo que se tendría que haber sido muchísimo más ambicioso en esta modificación y tratar de que hubiese muchísimo más residencial en los suelos que todavía están por desarrollar. Entonces, este es mi diagnóstico, conceptualmente acertado, y en la práctica, falta de ambición, falta de hablar con el privado para entender cómo va a entrar, cómo van a ser esos incentivos y entonces poder arrojar esas viviendas que nuestra sociedad necesita al mercado. Comisionado de Vivienda, ¿qué dice sobre esto? Pues, si falta mano izquierda o coincido, no. Coincido en buena parte con el diagnóstico. Ciertamente, o sea, el 22@ todavía tiene un recorrido de más de 4.000 viviendas que puede crecer y desarrollar, pero no es una unidad homogénea, como tú has dicho. O sea, más de la mitad está bien desarrollado y correctamente. O sea, tienes que segregar en tercios, digamos. El sector Glorias es plenamente dinámico, funciona estupendamente, el entorno de Poblenou también, y es el sector norte, digamos,
donde hay esa sobreoferta que tú apuntabas. Elementos, o sea, nosotros lo tenemos encima de la mesa, estamos dispuestos a discutir el incremento de vivienda, pero déjame poner un par de propuestas más, o sea, por la vía del planeamiento ganar más vivienda, de acuerdo, pero un par de ideas más que pueden tener gran trascendencia en el 22 arroba. Una de las cosas que nosotros hemos puesto encima de la mesa de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña es poder empoderar los ayuntamientos para hacer posible el co-living sobre suelo terciario. Es decir, que los otros usos residenciales... Bueno, eso lo hablamos un día tú y yo en privado. Esto es de las cosas que para proteger el uso residencial y no entrar en competencia en distintos usos, y esto en un sitio como el 22 arroba, tendría gran trascendencia, ¿no? Otra medida que nosotros tenemos encima de la mesa y en trámite es la posibilidad de hacer vivienda dotacional sobre suelo de equipamiento privado. Para, digamos, la vivienda para colectivos específicos, ¿no? Que también pueda ser promovida por entes privados y sobre el suelo de equipamiento, de forma que poco a poco vayamos protegiendo el suelo de residencial para uso residencial, ¿no? Y, claro, estas medidas, hay entornos de Barcelona muy identificados donde ya están colmatados y no tendrían trascendencia, pero en espacios como el 22 arroba pues pueden desembocar en un cambio de la fisonomía, ¿no? de la sociología del barrio muy importante. El economista Gonzalo Bernardos, ¿qué tiene que decir? Es decir, la falta... Profesor de la Universidad y profesidad de la UB. Que... No, a ver, sí, por supuesto. Esa mano izquierda en el cambio de usos del ayuntamiento, es decir, que cuando se necesita más una cosa que la otra, el ayuntamiento, la administración pública, tenga la capacidad de reacción rápida, que eso parece ser que es una de las carencias de las administraciones, no únicamente del Ayuntamiento de Barcelona. Mira, yendo al 22 arroba. El 22 arroba se planifica a finales del siglo XX y pretende que haya más de 4 millones de metros cuadrados de oficinas, que era más de lo que había ocupado en la ciudad de Barcelona. Entonces, como los Dorlands, como la Défense en París, no es un proyecto de 10 años, ni de 20, ni de 30, sino bastante más allá. Y con una idea que yo comparto plenamente de una administración socialista. Vamos a hacer que en Barcelona se generen muy buenos y muchos puestos de trabajo. Vamos a traer al sector tecnológico, al sector ecológico, al sector de la nueva economía, que era aquella que se estaba empezando a vislumbrar a finales de los 90. Una iniciativa magnífica. ¿Qué sucede? Pues lo que ha sucedido en la actualidad es que hay una presión muy importante por parte de aquellos que dicen que han nacido en Barcelona y tienen derecho a vivir en Barcelona y queremos que dar un piso, que ellos no tienen que hacer nada para comprar ese piso, pero que nosotros todos con los impuestos, a través de la administración pública, le hemos de dar ese piso. Claro, a mí me preocupa esta concepción y me preocupa esta concepción porque yo creo que Barcelona puede generar muchos y buenos puestos de trabajo, pero Mollet no. Pero no lo puede hacer, ni mucho menos Molins, ni tampoco Martorell, aunque en este caso da la casualidad que tiene la SEAT. Entonces, me preocupa esto porque yo creo que la principal falta que tiene la sociedad en Cataluña y en España es buenos puestos de trabajo bien pagados. ¿Qué problema tenemos? Bueno, tenemos el problema que hay que atraer empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la administración pública? Que es contumaz en el error. Quieren atraerla ellos, no saben, no tienen las características necesarias. Pueden tener a Barcelona activa, pero no lo saben atraer. Entonces, como consecuencia de que no se atraen empresas, tenemos mucho espacio libre para compañías en el 22 arroba. No, hombre, es que ha llegado AstraZeneca. Sí, porque AstraZeneca ha tocado al alcalde, al teniente de alcalde y ha dicho que quiere estar aquí, pero que vosotros no atraéis. Porque esto... Hay consultoras internacionales que se dedican a traerlo y que se puede pagar con una parte fija y otra variable. Pero, claro, Barcelona está fracasando y está fracasando en el sentido de que para lo que puede atraer, para lo barato que es el 22 arroba, para la calidad que tiene, para
es que no está en otro sitio. No parece pero no que nos sea esa dieran la las opinión empresas. que tenemos en la mesa. Ana. Espera, que finalizo. Finalizo. Es otra vida. Finalizo. Pero, y después, bueno, este ayuntamiento es socialista, pero tiene carácter podemita. Y tiene carácter podemita porque, por ejemplo, tú coges y le dices, oye, mira, en Selva de Mar tienes ahí que con Colau le han dejado solo viviendas mantener la altura. Oye, ¿y cuál es la altura? Es el taller mecánico que tenían más un piso. ¿Y vais a hacer algo? Bueno, mira, la normativa es así, las mayorías, bueno. Luego, claro que sigo, estamos acabo. No, pero no monopolicemos. No, aquí pero acabo. Gonzalo. Venga. Y después, oye, haz otra cosa. Ya que tanta gente quiere vivir en Barcelona y tal, igual, haz torres de 40. Abajo verde, arriba cemento y combinando, y esto le saldría muy bien a mucha gente, combinando coworking con co-living. Bueno, pero aquí hay una cuestión de fondo, ya te paso, Ana, la Sí, palabra por favor, para que contestes. estoy Es decir, vamos a una especialización, por tanto, es una especie como de sacrificio, es decir, bueno, pues que sea Barcelona como una especie de gran industria, gran centro económico, y para vivir ya veremos dónde, pero en Barcelona no podrá ser posible esa especie de mix, el derecho a quedarse, que dijo Pero ayer el alcalde Collboni. Manel. Luego, Ana. A ver, varias consideraciones. Para empezar, lo siento, pero tengo que rebatir esto de que Barcelona está fracasando. No, y menos si hablamos de 22 arroba. Barcelona es extraordinariamente exitosa atrayendo empresas de primer nivel. Por Un eso hay momentito, una un momento. sobreoferta bestial. Es que, por favor. Acepto. A ver, ¿me permitís que explique lo de la sobreoferta? Vamos a ver. El sector inmobiliario tiene una particularidad que muchas veces no lo pensamos, que es que desde que tú detectas una demanda hasta que entregas el producto para satisfacer esa demanda, pasan mínimo 3 años. Y si hay tramitación urbanística, pueden pasar 5, 6, 7, 8, hasta 15 años. Ahí está el problema. ¿Qué sucede? En el año 2019, finales de 2019, pre-COVID, estábamos en una situación de tasa de disponibilidad en 22 arroba de un 3%. Esto es retales de oficinas sueltas en varios edificios que estaban disponibles, pero si tú querías atraer empresas como AstraZeneca, le tenías que decir, no hay sitio. ¿Qué hacían muchas de estas empresas? Decían, me da igual, quiero estar igualmente. Y se ataban a un edificio futuro, lo que nosotros llamamos prealquileres. Esta situación, ¿qué hace el sector inmobiliario? Hacen falta oficinas. Se pone a promover oficinas tomando un dato correcto, que es un 3% de disponibilidad, que es nada. Se entregan al cabo de 3 o 4 años estos edificios, que efectivamente son de los más altos estándares de calidad, sostenibles, eficientes energéticamente, son un espejo para toda Europa de cómo tiene que ser un parque de oficinas, y se entregan en un momento en el que todo ha cambiado. El COVID hace que el mundo del trabajo sea muy diferente, que la percepción de las oficinas sea diferente, que nadie tome decisiones de atarse en un nuevo espacio porque no saben cómo va a trabajar su gente, cuántos días va a teletrabajar, no saben ni medir algo básico como es qué metros cuadrados necesito, cuánta plantilla voy a tener. Y situación bélica, situación de congelación de decisiones, etcétera. Y nos encontramos en una situación que no es la primera vez que vive Barcelona, porque esto en Plaza Europa pasó lo mismo, que se entregaron edificios en 2008-2009, en nuestro momento más crítico de la crisis anterior, y al final estos edificios se han ido ocupando con empresas de primer nivel, como puede ser KPMG, como puede ser Agrolimen, como puede ser Puig, como pueden ser tantísimas otras, y ha cambiado Hospitalet. Lo mismo que pasará ahora con 22 arroba. O sea, quiero dejar claro que, con datos en la mano, que 22 arroba es un caso de éxito y que todas las ciudades europeas desearan tener. En gran parte, y ahora voy al mundo público a contar el papel que ha tenido, que es crucial, que ha facilitado que haya universidades allí, convirtiéndolo en un distrito de innovación. Bueno, aquí está una cosa clave que voy a aportar dentro de lo que decís, Sí. ¿no? Que claro, la gente quiere venir a trabajar en una ciudad. No quiere trabajar a 60 kilómetros. Y Barcelona es un poco lo ha conseguido, ¿no? Pero quiero la respuesta. A ver, muy rápido. Riera. Yo creo que, y el Tinent Valls lo ha contado muy bien cuando me ha precedido, no todo es el valor económico, no todo es la rentabilidad, no todo es el bolsillo. El bolsillo es importante, pero no todo lo es. Hay que preservar, y lo digo así,
el modelo de ciudad que tú apuntabas, de la barreja, la mixtura de usos, el mix comercial, es estratégico. Yo estoy de acuerdo, y creo que desde el Ayuntamiento estamos de acuerdo en abrir un debate profundo sobre la densidad, por ejemplo. Sobre la densidad La altura de los edificios, ¿no? altura. Oye, pero esto hay que hacerlo bien y en profundidad y de forma planificada, ¿no? Y, por ejemplo, no por la puerta de atrás con cambios de usos. No por ponerte un ejemplo. No por la puerta de atrás tienes que hacer cambios de usos y amenazar la mixtura comercial. No, no. O sea, si ya estamos de acuerdo en proteger el uso residencial, pero hacerlo, digamos, de la manera, digamos, planificada y ordenada. Una de las cosas que el sector privado nos exige son seguridades regulatorias. Yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. O sea, es verdad que en los últimos 3 años la lluvia normativa ha sido incesante, pero poco a poco vamos protegiendo el derecho a la vivienda, vamos protegiendo la infraestructura, el uso residencial, ¿no? O sea, poco a poco vamos creando un escenario donde las reglas del juego, el pequeño propietario sabe a ciencia cierta a qué precio puede alquilar y qué renta futura va a tener en los próximos 5 o 7 años, y el inquilino que alquila sabe qué va a pagar y qué incrementos va a tener más o menos el 2, el 3% al año. Claro, esto da, o sea, en un mundo de incertidumbre, pues aporta seguridades. ¿Esto qué ha permitido? Pues que hoy en Barcelona los precios del alquiler pues se hayan mantenido bajado, primero, y segundo, haya más contratos de alquiler hoy en Barcelona vigentes que en 2023. Hay una cierta discrepancia sobre estos datos que Metrópoli hemos analizado también, es decir, no sabemos hasta qué punto está influyendo esa congelación un poco de los precios del alquiler, pero a mí me gustaría introducir, para que entre también Gonzalo, tenemos aquí la sombra del 30%. El Ayuntamiento dice, no ha servido la fórmula de la reserva del 30% para vivienda pública, hay que hacer otra cosa. Pero llevamos medio mandato y eso no se ha resuelto. Y en principio se decía, cuando esto cambie habrá un montón de grúas en Barcelona, porque el sector privado entrará porque se sentirá animado para empezar a hacer vivienda. Gonzalo. Sí, pero yo déjame que me refiera. Sí. El 22@, hoy nadie te va a edificar un edificio. Incluso hay importantes inmobiliarias de Barcelona que lo tienen parado. ¿Y por qué lo tienen parado? Claro, Ana dice, es que pobres, los que ponen un edificio no saben prever. Anda, explícale a los promotores la previsión que tienen que hacer cuando compran un terreno para hacer viviendas. Entonces, y que estuviera el 3% en el 22@ en 2019 es fruto de la imaginación más que de la realidad. No, perdóname. Yo tengo datos. No sé qué datos manejas. Ana, no me has dejado que te interrumpa. Por Venga, tanto, venga. a mí me Tiene hubiera la parecido. palabra y luego la tienes A mí tú. me hubiera parecido fantástico que me interrumpas si me hubieras dejado a mí interrumpirte. Por lo tanto, coger y decir que Barcelona es fantástico en materia de oficinas, no. Está fracasando absolutamente por la sencilla razón, en primer lugar, que las oficinas son un producto que ya no tiene la atracción que tenía. En segundo lugar, porque tenemos una sobreoferta, y tenemos una sobreoferta porque no sabemos atraer empresas. En tercer lugar, porque cada vez más hay los coworkings, y los coworkings cogen espacio del centro de la ciudad. Y, por ejemplo, el Ayuntamiento podría haber hecho algo para reactivar el 22@, que coger y todas las oficinas que hay en el centro de la ciudad de Barcelona, en el Eixample, permitirles, darles una licencia para permitir ser vivienda. Pero, ¿qué sucede? Bueno, mejor no hacer nada. Siempre es mejor no hacer nada y siempre es mejor ver pasar el tiempo. A partir de aquí, el 30%, no. Mira, Ada Colau, en el primer mandato, tenía los mismos o similares concejales que el Partido Socialista ahora. Cambió la ciudad por completo para mal. El Partido Socialista es incapaz de hacer nada. Nada. Nada.
es absolutamente... No, no, a ver, que para eso estamos para contrastar aquí dicen que hago opiniones, demasiado ¿no? y por Pero aquí Ana, dicen que Ana no. necesita hablar. Ana necesita hablar. Sí, pero espera, que yo llevo un minuto y aquí han de estar. Pero la idea, mira, aquí la historia es muy sencilla. No se le puede decir al privado que coja y tenga que hacer una función social. Porque el privado paga impuestos. Por cierto, muchísimos en Barcelona. La función social, si la tiene que hacer alguien, es la administración. El privado que quiere hacer una función social, que hay muchos, generan una fundación y la hacen. Esta historia del valor social de la vivienda, que se la apliquen el sector público, no el privado. En ese caso, si no quieren que el sector privado haga función social, vamos a bajar muchísimo los impuestos y vamos a poner incentivos para los que hagan la función social. El 30% ha sido un desastre y lo seguirá siendo. Eso el ayuntamiento no lo ha pero, negado. Pero, Eso oye, lo que pasa es que no puede aprobar una alternativa por ahora. Pero no puede aprobar una alternativa porque en lugar de coger e intentar pactar esto con Junts per Catalunya cuando empezó el periodo del alcalde Collboni, se ha dedicado a cortejar durante 2 años a los comunes. Y los comunes son contrarios a esto porque son ellos los que lo impusieron. Solo hay que mirar el número de promociones iniciadas, prácticamente inexistente. Tú calculas la rentabilidad de cualquier solar en Barcelona. Es que, como promotor, solo vas a perder dinero. Por lo tanto, es normal que no se haga nada. Ha sido un error. Y que el precio del alquiler haya bajado es una de las mentiras más gordas que se puede hacer. Bueno. Porque la ley de la vivienda no te obliga a bajar el precio del alquiler cuando es un pequeño propietario. Y cuando es uno grande, lo que hace es coger y extender el contrato por 3 años más. La posición está clara, Ana. No, a ver, sobre el dato del 3% de 2019 no voy a discutir porque no estoy hablando solamente por los datos que manejamos en nuestra organización, que nos dedicamos a alquilar edificios de oficinas en 22@, sino estoy hablando de la industria, de todas las organizaciones que nos dedicamos a esto. Pero bueno, no pasa nada, ahí están los informes y no... Cada uno los cotejará. Bueno, sí, pero en fin, sí, efectivamente. En relación al 30%, que es lo que nos preguntabas, creo que hay consenso absoluto de que, a pesar de que probablemente tenía un buen fin y que se hizo con la mejor de las intenciones, yo creo que después de 8 o 9 años ya estamos viendo que esto ha sido un fracaso absoluto y tenemos que darle una vuelta a este 30%. Soluciones que podemos hacer aquí, porque es obvio que se tiene que hacer vivienda protegida, en esto estamos completamente de acuerdo, pero seamos más ambiciosos, es decir, este 30%, el problema es que se ha obligado a hacerlo en lugares donde no tenía viabilidad, no ha habido incentivos para que se pusieran esas grúas tan deseadas, porque es que nuestra sociedad necesita viviendas. Tenemos que ampliar el espectro y no solamente coger Barcelona, sino la región metropolitana, articularlo con políticas de movilidad. Esta es la manera en la que deberíamos actuar y no ceñirnos a que ese 30% esté no ya solo en el mismo inmueble, sino ni siquiera en el mismo distrito. Lo siento en el alma, pero esto sobre el papel puede quedar muy bien, pero a la hora de la verdad, vete a hacer un scouting de cuántas fincas hay que puedas comprar y que puedas convertir en multitud de 30% que se puedan hacer. Pero o sea, esto eso, es Ana, inviable yo creo que hay un a consenso, la práctica. Un consenso y sobre lo que estás diciendo absoluto, tanto del sector privado como del sector público, simplemente, bueno, es complejo, pero no se ha llegado a un acuerdo del Partido Socialista con otro partido para poderlo cambiar, por ahora. Se levantó de la mesa, podemos decirlo con los taquígrafos, Junts per Catalunya se levantó de la mesa de negociación de la modificación del 30%. Pese a que inicialmente estaba de acuerdo en esa propuesta de cambiar el 30%. El 30% lo aprobaron 4 partidos políticos en diciembre del 18. Incluidos Junts. Incluidos Junts, Esquerra, PSC y Comuns. De estos 4 partidos, ya en la campaña electoral, si no recuerdo mal, en el 2023, 3 de los 4 se manifestaron con la voluntad de que esto se tenía que reformar. De que esto, porque ya tenemos la experiencia empírica de que, y tú lo has apuntado muy bien, de que el mecanismo de despliegue, si todos podemos estar, público y privado, más o menos de acuerdo en la necesidad de que exista esta reserva de vivienda protegida sobre el parque consolidado, sí que es verdad lo que tú has apuntado. El mecanismo de aplicación pues lo ha hecho ineficiente, ineficaz y rascas pues
20 edificios al año si llega. Claro, es la chocolate del lloro, que os digo. O sea, esto ha llenado montones de ríos de tinta, artículos y noticias, cuando en realidad es una medida, francamente, hasta hoy muy pequeñita y poco trascendente. Y déjame añadir una última cosa, y es que cuando la realidad contradice nuestros posicionamientos, debemos estar dispuestos a replantearnos nuestro pensamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque parece contraintuitivo de que a más intervención pública pues haya más promoción privada. Pero es que esto es lo que está pasando en Barcelona. O sea, hoy en Barcelona se promueve más vivienda privada, de promoción privada, que en 2022 y en 2023. Que era cero. Claro, es que, o sea, después de la crisis de inflación de las materias primas del sector de la construcción del verano del 22, de la crisis de Ucrania, pues aún así se está promoviendo hoy más vivienda que antes de esa crisis. Pero que es innecesaria. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? O sea, Porque estamos en recuperación. ¿Cuál es el reto? El reto es llegar al objetivo, a la exigencia de la ciudadanía. O sea, el sector, tanto el público como el privado, están en recuperación. La Judith Monturiol del Caixa Research te lo cuenta con luz y taquígrafos y datos y lo que quieras. Pero hace falta, o sea, esta velocidad crucero de recuperación no es suficiente frente al boom de demanda. Al boom de demanda de lo que tú apuntabas y apuntaba también el teniente alcalde, de los que ambicionan legítimamente vivir en Barcelona, los que quieren quedarse, ¿no? El boom de demanda de los que quieren venir, ¿vale? De los que quieren venir a todos los niveles sociales, ¿vale? Y yo creo que Barcelona está en un momento, bueno, estamos ganando población. Y estamos ganando población. Pero tiene un límite Barcelona. No, tiene ahora 1,7, y déjame decirte, y con hogares más pequeños. O sea, si en Barcelona viven 1.700.000 y vivimos de 4 en 4 en familias de 4 en 4, oye, estos son unas cuantas viviendas. Pero si vivimos de 2 en 2, el modelo social, el modelo cultural, también ejerce mucha presión sobre la demanda. Claro, o sea, ¿estamos en recuperación? Sí. ¿Estamos construyendo? Sí. ¿Estamos promoviendo? Sí. ¿Estamos comprando? También. Pero hay que llegar al ritmo, digamos, para responder a la exigencia ciudadana. En todo caso, en el fondo lo que estamos hablando es cómo incentiva el sector público al sector privado para que colabore, para lo que no gane tanto en una promoción, lo pueda ganar más en otra. Estamos hablando en el fondo de esto, Gonzalo. Mira. ¿Cómo incentivas para que el sector privado colabore contigo, el sector público, en vivienda pública, a cambio de tener más ganancia en el mercado libre? Déjame que te cuente una historia. Es un promotor que quiere vender fuera de Barcelona por debajo de los 2.000 euros metro cuadrado, por debajo de los 200.000 euros una vivienda de 80 metros cuadrados. Es una obra parada. Y, bueno, coge y comete el error de dar el derecho de tanteo y retracto a la administración pública cuando, como es una obra parada, no tenía necesidad de hacerlo, pero quería ser súper legalista. ¿Qué hace el alcalde de turno? Dice que lo ejerce. No lo va a ejercer. ¿Qué está haciendo? Dificultándole al promotor privado. Esto lo vemos en toda Cataluña. El promotor privado en Cataluña es un héroe, porque la administración pública le pone todo tipo de dificultades. Segunda cosa que le hacen al promotor privado, la licencia para poder construir. En algunos sitios, los rápidos se la dan en 6 meses, hay sitios en que se la dan para más de 1 año. Y en Barcelona ya no es una licencia para construir, es una licencia simplemente para hacer obras en un local comercial, que lo que hace la mayoría es hacer las obras con la persiana bajada, porque si no, la rentabilidad del negocio, adiós. Aquí hay unos cuellos de botella tremendos, y la administración pública, nada. La administración pública dice, en este caso Salvador Illa, que va a hacer 50.000 viviendas desde aquí a 2030. El Incasòl, desde 1981 a 2020, no ha hecho ni 30.000. Es decir, va a hacer más viviendas
el Incasòl ahora en 6 años que previamente en 30. Sí. ¿Por qué dice 50.000 que va a hacer Illa de aquí el 30? Porque alguien se lo ha pedido. ¿Quién se lo ha pedido? Los sospechosos de siempre, los comunes. Y lo dice porque hay que decir. Este es el PSC. Y lo que nos encontramos es que aquí Joan Ramon Riera está muy satisfecho con lo que se está haciendo en Barcelona, porque es verdad, 2 es el doble de 100, es el 100% de 1. Pero si tú, Joan Ramón, comparas las viviendas que se hacen en Madrid, nuevas, con los que se hacen en Barcelona, no llega ni al 5%. Esto es... Pero lo podemos decir de todas queremos las que los maneras. barceloneses sigan viviendo en Barcelona. Lo Los podemos- madrileños cada día viven más en Alcobendas, Tres Cantos, Alcorcón. Bueno, es así. No, pero a ver, Eso es Es un así, reto, eso es un reto que... Eso es así, lo siento. que- O sea, esto están es un expulsando lema- las clases populares esto- de Madrid de Pero- una forma galopante. Ana, ¿qué pasa en Madrid? Que tú lo conoces a bien. ver, no solamente en Madrid, es que en París, en Londres, en todas las ciudades que son atractivas para el talento, que son atractivas para la atracción de empresas. Además, estamos en un proceso global de urbanización progresiva. Las personas libremente cada vez queremos vivir más en ciudades. Y esto es indiscutible. Podemos desear otras cosas. Durante el COVID se deseó, ¿no?, que nos esparciéramos más. al campo, no nos fuimos. No nos fuimos, ni nos vamos a ir. Esto los urbanistas lo tienen perfectamente medido. Pero que Entonces, no nos tenemos saquen. que buscar soluciones. No, pero vamos a ver. Mira, en el siglo XIX, a principios, en Barcelona se vivía en el casco antiguo. Se malvivía en el casco antiguo. Todo el mundo no quería irse fuera, que querían quedarse ahí. Atraíamos algo de gente rural y los que habían nacido aquí no se querían ir al mundo rural porque aquí estaban mejor. Oye, llegó un urbanista, Ildefons Cerdà, que es el padre del urbanismo moderno, y diseñó el Eixample. Y la ciudad creció. Y ahora en Barcelona no nos va a quedar otro remedio que hacer un segundo Eixample, que es el área metropolitana. Que de alguna manera es lo que está haciendo Madrid, es estar creciendo No. para satisfacer sus necesidades. Un momento que acabo. En Barcelona tenemos la suerte de que el área metropolitana y la región metropolitana están ya muy estructuradas urbanísticamente, algunos puntos con 1000 años de historia o más. Es decir, podemos tener un crecimiento policéntrico lógicamente con un centro que va a ser Barcelona, pero si logramos por fin que Rodalies funcione, creo realmente que podemos tener un modelo muy exitoso, porque ya de por sí partimos de unos mimbres muy buenos. Nos falta un Ildefons Cerdà del siglo XXI, más coordinación entre quien tiene la llave del urbanismo, que son los municipios, que los 600 kilómetros cuadrados que tiene Madrid son los mismos que tiene el área metropolitana de Barcelona. En Madrid toma la decisión. Una persona, aquí se tienen que poner de acuerdo, 36 alcaldes con sus diferentes tipologías, que nadie quiere ceder poder, sí. Pero si queremos generar oportunidades para nuestra sociedad y tener ese techo con calidad de vida, no nos va a quedar otra que hacer políticas estructuradas urbanísticamente del área metropolitana, de la región metropolitana, con buen transporte público que nos lleve al centro de Barcelona. Es que no hay otra Nos vamos a receta. quedar aquí porque estamos Sí, no, fuera de hombre, tiempo. una frase, No, frase, Manel. solo quiero una frase, Va, pero una no te frase. vayas más de una Venga, frase. una frase Gonzalo. cada uno, ¿eh? No te vayas más de una frase porque estamos fuera de tiempo. Va. Mira, el lema No, d'Ada no, no, Colau, una frase. el lema d'Ada Colau Gonzalo. era una ciutat pels veïns i les veïnes. Es decir, vamos a hacer de Barcelona una ciudad de provincias de la década del 70 del siglo pasado, oscura, cutre. Eso. ¿Y qué dice el PSC? Yo me apunto. Que es lo que No acaba, es- no es lo que verdad, acaba de es que no es decir. verdad. Que lo acaba de decir. Una No es Barcelona, verdad. una ciudad Es que donde no pueden parece, vivir los barceloneses. no parece. Oye, La Joan Ramon, realidad Joan contradice Ramon, tu opinión. Joan O sea, Ramon, sal a la Joan calle, Ramon, sal a la Ramon, calle. Yo quisiera medir 1,90 m, tener 20 años y, oye, ser rubio, ojos azules, etcétera, etcétera, pero no puedo. sea, Pues la gente se ha de acostumbrar viene AstraZeneca y es gracias que a para ellos. comprar vivienda en Barcelona ha de hacer un esfuerzo que no Pero se la no. vamos a regalar. Y es una vergüenza lo de la Casa Orsola. A unos pijos progres les hemos financiado todos. Vergonzoso, porque el señor alcalde no soporta una manifestación en Bueno, la calle. como Mira, no puede en una frase. hacer la réplica y lo dejamos. Coincido, ¿Eh? hago la réplica a ella, porque a él ya Ya los se lo has conocemos. hecho, ya se lo has hecho. ya está. Ya se lo has O sea, hecho. coincido en la mirada metropolitana. Eso estamos de Necesario acuerdo todos y un poco. Ahora, Yo creo que toda... dicho esto, hay que preservar, y lo repito, el modelo de ciudad. Barcelona es lo que es gracias
a su sociología. La ciudad son las personas, ¿no? La ciudad es de los ciudadanos, no de los propietarios. No de los que tienen el bolsillo lleno y pueden... No, no, no. La ciudad es de los ciudadanos. La etimología básica. No, no, Vamos no. a dejarlo aquí, Joan Soy Ramon. un socialdemòcrata clásico, Ramon. Gonzalo. Creo que es pura socialdemocracia. Creo que las posiciones... Hay que preservar el modelo perdonad. de mixtura de usos, de niveles aquí, que sociales, voy a- de clases populares mezclados. Somos la ciudad más, o de las ciudades más mezcladas, El mix que más hablábamos. mezcladas pero, de Europa y desde Europa desde el mundo. pues Porque vamos a dejarlo aquí. Conclusión que hay creo que que las, cuidarlo. decir las mi frase. una frase. Yo Una frase. cumpliré con mi frase. Mundo público y mundo privado tenemos que ir de la mano para resolver los problemas de la sociedad. Si no, no los resolveremos. Pues lo vamos a dejar aquí, yo creo que es una buena conclusión. Gracias y seguimos porque esta mañana este tema va a ser bastante caliente. Ahí lo dejamos. Venga.